tardes con todos. Vamos a desarrollar esta parte de lo que es trastorno obsesivo compulsivo y todo lo que es el espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Se van a dar cuenta cuando hagamos la siguiente clase, que son trastornos de ansiedad, que se comparte bastantes características clínicas con los trastornos de ansiedad, porque se van a dar cuenta que hay miedo y hay preocupación en estos trastornos, pero el miedo y la preocupación es irracional. Y al ser el miedo y la preocupación irracional, el paciente muchas veces se da cuenta de que esa idea que se la experimenta como intruso o parásita es pues irreal. A veces hay pacientes que piensan, tienen pensamiento mágico, y eso es un subtipo dentro de las ideas obsesivas, de que si, por ejemplo, pisan las líneas de la división de las baldosas, va a suceder algo terrible o catastrófico. De repente sus papás pueden fallecer, ¿correcto? Y se van a dar cuenta cómo, por la misma cultura, las ideas obsesivas han ido cambiando, el contenido de las ideas obsesivas. Anteriormente, en la época del Renacimiento, antes del Renacimiento, donde dominaba probablemente la parte de la cultura, la parte de la religión católica, las ideas obsesivas más que todo tenían que ver con blasfemar contra Dios, por ejemplo. Y ahora las ideas obsesivas más que todo tienen que ver con impulsos agresivos. Ver, por ejemplo, un cuchillo y sentir que de repente uno puede agarrar el cuchillo y clavárselo a alguien. ¿Ya? O también muchas veces hay ideas obsesivas de contenido sexual. Poder tener orientación homosexual. Y se mete tanto a la cabeza eso que el paciente puede sufrir tanto que en algún momento yo en la clínica he visto que el paciente siente tanta tensión por la idea que se mete a la cabeza que se empieza a golpear la cabeza en la pared. Es bien raro que un paciente con TOC presente agitación psicomotriz, pero lo puede desarrollar. Pero justo con uno de mis grupos hemos visto una paciente con TOC hoy día en la consulta. Una paciente que tenía dependencia de benzodiazepinas y tenía ideas obsesivas de contaminación, es decir, si tocaba algo, sentía que estaba contaminada, y si seguía tocando las cosas, sentía que estaba contaminada, y se tenía que lavar de una determinada manera las manos, o un número de veces, ¿correcto? Y si ustedes van a recordar, ¿quién no recuerda, por ejemplo, a personajes famosos que tienen TOC? Napoleón Bonaparte tenía TOC. ¿Ustedes han visto la película El Aviador? Con Leonardo DiCaprio, que él tiene TOC, el protagonista. Luego, Nikola Tesla, ¿sí saben quién es Nikola Tesla, no es cierto? El científico francés. Él, por ejemplo, tenía que tener dobladas 7 servilletas antes de poder tomar su desayuno o almorzar, porque si no tenía doblada las 7 servilletas no podía hacerlo. Entonces tiene que ver mucho los pensamientos con... decimos, ¿no es cierto?, de la parte de superstición, y de ahí hablamos del pensamiento mágico. Muchos pacientes, por ejemplo, pueden pensar que cuando uno ve a los ojos a otra persona se puede transformar en esa persona. Pero eso es real, a ver, no es real. Y el paciente justamente sufre porque esa idea se le mete a la cabeza y se le mete tanto que empieza a elaborar una compulsión. ¿Y qué es una compulsión? Es un acto, es decir, un acto motor o un acto mental, por ejemplo, contar hasta 10, que neutraliza la idea obsesiva y disminuye la ansiedad de la idea obsesiva. Entonces, ¿qué empieza a pasar, no? Si el paciente, por ejemplo, cada vez que sale de la casa en la mañana, siente, digamos, que se ha olvidado de cerrar la llave del gas de su cocina, y tiene que comprobarlo 10 veces, ¿qué creen que va a pasar si tiene que llegar al trabajo a las 8 de la mañana? ¿Va a llegar temprano? Va a llegar tarde, entonces empieza a alterar su funcionamiento. Y acá hay un cuadrito que les voy a mostrar, donde una cosa es una idea obsesivoide y otra cosa es una idea obsesiva, que tiene todos los componentes. Porque alguna vez nosotros hemos podido experimentar ideas obsesivoides, ¿no? De repente, digamos, después de que me han robado el celular, unos días después, estoy cuidando el celular a cada rato. Esa es una idea obsesivoide, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces,
No, siempre recuerden, nosotros cuando altera el funcionamiento ya hablamos de un trastorno. Y para eso vamos a presentar un ejemplo, ¿ya? Entonces, un paciente manifestó durante la primera entrevista que sufrió un impulso irresistible de mirar constantemente hacia atrás por temor a que le pasara, a que le pasara desapercibido algo importante. Estas ideas eran predominantes. El paciente podía pasar por alto una moneda en el suelo, podía haber pisado y dañado un insecto, o este podía haber caído patas arriba y necesitar su ayuda. El paciente temía tocar cualquier cosa y siempre que tocaba un objeto, tenía que convencerse que no lo había destruido. No tenía ninguna profesión porque las graves compulsiones perturbaban cualquier actividad laboral. Sin embargo, tenía una pasión, la limpieza doméstica. Le gustaba visitar a sus vecinos y limpiar sus casas, solo por diversión. Otro síntoma que describió fue la obsesión por la ropa. Estaba constantemente preocupado por si el traje le sentaba bien o no. También manifestó que la sexualidad no desempeñaba una función importante en su vida. Tenía relaciones sexuales 2 o 3 veces al año y exclusivamente con mujeres por las que no tenía ningún interés personal. Posteriormente mencionó otro síntoma. Cuando era niño había sentido que su madre era repugnante y había tenido un terrible miedo a tocarla. No había ningún motivo real para dicha reacción porque la madre había sido una persona agradable. Entonces, acá estamos viendo que el paciente tiene múltiples miedos, ¿no? Pero esos miedos son justificables, tienen algún componente racional. No, ¿no es cierto? Si el paciente estuviera psicótico, hubiera perdido el juicio de realidad, sí podría ser una idea delirante, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le genera al paciente esas ideas que se le meten de probablemente haber dejado algo atrás, haberle hecho daño a alguien? Le generan ansiedad. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que tener la compulsión de comprobación. Muchas veces yo alguna vez he visto un paciente y les comento que tenía su hijita y tenía su pareja. Y este paciente había mantenido relaciones sexuales con una trabajadora sexual, ¿correcto? Aparentemente utilizando un método de barrera, ¿ya? Pero el paciente se le metió, anteriormente ya tenía ideas obsesivas, ¿sí? Temía que con su camioneta, cada vez que pasaba por su calle, haya atropellado a un perrito. Y volvía 3 veces para retornar y verificar que no haya atropellado al perrito. Pero después se le metió la idea de que se había podido infectar de VIH. Entonces, ¿qué hacía el paciente? No quería tocar a su hijita, porque sentía que si la besaba, le podía contagiar VIH. ¿Y qué creen que hacía este paciente, digamos así, sistemáticamente? Se hacía pruebas para VIH. Entonces pasaba la prueba para el VIH, se sentía un poco tranquilo, pero se hacía pues antígeno, el P24, y tenía esa idea, ¿no? Y aparte ya anteriormente tenía esas ideas, digamos, de comprobación, duda patológica. Entonces, se van estructurando de acuerdo a eso las ideas, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas respecto al ejemplo, ¿sí? ¿Cómo describiríamos esos pensamientos que experimenta el paciente, chicos? Desde un punto de vista de realidad objetiva, ¿son verificables? O sea, yo puedo verificar que probablemente este paciente le haga daño a cualquier cosa por la cual pasa. No, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿realiza alguna conducta de comprobación por miedo a haber a tener una consecuencia adversa? ¿Cuál es? Es comprobar, ¿no? Que no le haya hecho daño a nadie. Incluso hasta piensa que a un insecto lo ha podido pisar, ¿correcto? ¿Y cómo interfieren estos síntomas anteriormente en su funcionamiento? ¿Alteran su funcionamiento o no? ¿Ha podido estudiar alguna carrera? ¿Podrá trabajar? No puede trabajar, ¿sí? ¿Y cómo vivencia el paciente tanto los pensamientos como las conductas que realiza? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las mismas? A ver, ¿está en acuerdo o en desacuerdo con las ideas y esas conductas? ¿Qué piensan de esas que son excesivas? Que son excesivas, pero no se puede resistir, ¿no? Porque si no realiza la compulsión, no se siente tranquilo.
¿sí? Recuerden, por favor, eso. Y recuerden eso, ¿no? Primero aparece la idea obsesiva. Después de meterse a la cabecita la idea obsesiva como un parásito, el paciente se resiste a la idea. Se resiste a la idea. Y al resistirse a la idea, eso genera ansiedad. Y la ansiedad solamente se puede neutralizar, ya sea con una compulsión motora, comprobar, por ejemplo, o con una compulsión mental, rezar 3 Ave Marías. Y recién ahí el paciente se siente tranquilo. Pero imagínense el tiempo que le demanda, uno, el sufrimiento subjetivo que le demanda experimentar esa idea intrusa. Y dos, el tiempo que le va a demandar realizar ya sea la compulsión motora o la compulsión mental. ¿Correcto? Hay pacientes, por ejemplo, que evitan pisar las separaciones de las baldosas y entonces empiezan a caminar así. Y si pisan, tienen que retornar nuevamente. O yo tenía también otro paciente que no podía pasar los dinteles de las puertas porque sentía que si pasaba el dintel de la puerta se podía transformar en otra persona. Y antes de pasar el dintel de la puerta tenía que hacer un ritual obsesivo. Retroceder 3 veces, adelantar 3 veces y recién pasar. ¿Cuánto tiempo creen que le demore al paciente pasar un dintel de una puerta? Un montón, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que es el TOC. Y probablemente dentro de todos los trastornos psiquiátricos, el trastorno que tiene más componente neurobiológico es el TOC, por la alteración a nivel de la vía serotoninérgica que va desde el RAFE hasta el córtex órbitofrontal, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver una perspectiva histórica y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo, de la parte de cómo fueron evolucionando esta idea, las ideas obsesivas. El término aparece por primera vez en el siglo XIX como la obsesión viene del latín obsesivae, ¿no? Que significa situar o sitiar, ¿correcto? Pero no significa, digamos que, porque sitiar, ¿qué significa? Es un término que se utiliza en la guerra, donde una ciudad puede ser sitiada, ¿no es cierto?, por un ejército. Pero la obsesión, ¿qué hace, no? Sitúa la mente en un punto que lo tiene, digamos, con la tendencia a la duda o al escrúpulo. Anteriormente estas ideas se denominaban escrúpulos, y de ahí viene el tipo escrupuloso o detallista, ¿no? Cuando uno es escrupuloso, ese término significa que uno es muy detallista. Y hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen ideas obsesivas de simetría, que esto, por ejemplo, tiene que estar recto. O ordenan digamos, su ropa por colores y tiene que estar bien doblado. O, por ejemplo, para planchar su ropa, primero tienen que planchar la parte derecha, la parte izquierda, luego las mangas, planchan una camisa, y si ven que hay una raya, vuelven a planchar toda la camisa nuevamente. Eso es, por ejemplo, la simetría, ¿no? ¿Sí? Tendencia o duda al escrúpulo. Y acá justamente aparece Duguet, que habla pues de esto del tratado de los escrúpulos y describe a individuos justamente por el tiempo. Miren, 1649 a 1773, el inicio del Renacimiento, describe individuos con escrúpulos religiosos, los que les decía, ¿no? Falsa idea de la justicia divina, timidez de duda de la creencia. Los pacientes a veces se les metía la idea de que podían ser ateos o que no podían creer en Dios. ¿Y eso qué significaba para ellos? Que estaban cometiendo un pecado tremendo, ¿ya? O versus consuelo de la religión, o un fondo melancólico con distorsión de objetos, ¿ya? Previamente se describía estos fenómenos obsesivos como monomanías razonantes o enfermedad de la duda, ¿no? Enfermedad de la duda, porque muchas veces los pacientes tienen duda patológica. Y hasta antes de finales del siglo XX, la psiquiatría americana ya plantea la existencia de un espectro obsesivo compulsivo, porque van a ver que no solamente es el TOC, probablemente el prototipo, el representante de todo este grupo de trastornos es el TOC, pero hay otros trastornos que tienen también mucha correlación con el TOC, y van a ver que ustedes que han llevado pediatría, les voy a hablar de un trastorno neuropsiquiátrico autoinmunitario que genera síntomas muy parecidos al TOC. Si ustedes recuerdan los criterios mayores para la fiebre reumática, ¿recuerdan? ¿Ya han hecho fiebre reumática? ¿No han hecho fiebre reumática? ¿Quién sabe qué es la corea de Siden? A ver, ¿qué es la corea de Siden?
¿Qué se presenta? Corea del Sur en marcha de San Vito, ¿no es cierto? Porque en Italia se presentó eso, y Sydenham multiplíquese a Corea. Y eso está asociado por el mimetismo molecular que existe entre el estreptococo beta hemolítico del grupo A y ciertos epítopos que están en el cuerpo estriado. Y en los niños, ese desarrollo de sintomatología muy parecida a obsesión y compulsión y comportamientos repetitivos se llama pandas. ¿Ya? Y ahorita les voy a explicar por qué se llama pandas. ¿Ya? Eso es muy importante y por eso tiene bastante componente neurobiológico. Entonces, miren, vamos a hablar que hay dos polos en el trastorno obsesivo compulsivo. El polo obsesivo, que se caracteriza justamente donde hay una sobreestimación del riesgo y evitar un posible daño. Y el polo impulsivo, donde se subestima el daño y se busca el riesgo. Entonces, al final, el trastorno obsesivo compulsivo se va a caracterizar por la presencia de ¿qué? De ideas obsesivas, repetición y la impulsividad de determinadas conductas. Entonces, cuando hay predominio de ideas obsesivoides, hay algunos cuadros que no llegan a ser ideas obsesivas, pero son ideas obsesivoides. Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Las ideas sobrevaloradas egosintónicas propias de los trastornos de la conducta alimentaria, en la anorexia y en la bulimia nerviosa. La dismorfofobia, pacientes, por ejemplo, que sienten que alguna parte de su cuerpo es asimétrica o no es normal. La hipocondría también tiene ideas obsesivoides, pero donde el paciente sí se siente probablemente que sí tiene probablemente una enfermedad en la hipocondría, así como también respecto al aspecto físico, al peso, ¿sí? Predominio de tendencia impulsiva, acá hablamos, por eso yo les hablo acá de un espectro de trastornos que comparten ciertas características. Por ejemplo, donde hay tendencia impulsiva es en el trastorno de uso de sustancias, en las parafilias, ¿sí? Y también el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, ¿no? Y predominio de conductas repetitivas, acá están los niños, por ejemplo. ¿Quién no ha visto un paciente o un niño que tiene trastorno del espectro autista que hace movimientos estereotipados con sus manitos así? O empieza a pararse de puntitas. Eso es un movimiento estereotipado propio del trastorno del espectro autista y también el síndrome de Gilles de la Tourette. ¿Ustedes saben qué es el síndrome de Gilles de la Tourette? Está caracterizado justamente por coprolalia y tics motores. El paciente se siente impulsado por mover la cabeza, por ejemplo, y decir palabras soeces. Es el síndrome de Gilles de la Tourette. Y las coreas tienen mucho que ver con el espectro obsesivo compulsivo. Y acá justamente es lo que les decía. Miren, acá está el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Está el propio trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía y el trastorno de escoriación. Y miren, tiene mucha correlación con la hipocondriasis, el síndrome de referencia olfatoria y el síndrome de Gilles de la Tourette. Este síndrome, por ejemplo, de referencia olfatoria, yo he visto 2 o 3 casos en toda mi experiencia como psiquiatra, donde el paciente siente que emana un olor desagradable y que las demás personas se dan cuenta de eso y por eso se alejan de él. ¿Ya? Y muchas veces estos pacientes que tienen síndrome de referencia olfatoria, por sentir eso y percibir que las demás personas se alejan, ¿no es cierto?, por que emite un mal olor, empiezan a desarrollar depresión y muchas veces se llegan a suicidar. ¿Correcto? Eso es algo para tener en cuenta, ¿sí? Ahora, esto es solamente en el CI-11 están estos, ¿no? Junto con todos los demás. La hipocondriasis ya se lo considera dentro del porque hasta antes del desarrollo del CI-11 todavía se utiliza el término neurosis para incluir el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, ahora la CI-11, así como el DSM-5 versión revisada, tienen solamente un capítulo para todo lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y relacionados o el espectro obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es una obsesión y qué es una compulsión. Entonces, al final, estos dos fenómenos, y yo quiero que recuerden, una compulsión no siempre es motora, una compulsión puede ser mental. Es decir, por ejemplo, dentro de mi cabeza repetir 10 veces un número, o dentro de mi cabeza probablemente rezar 3 Ave Marías, por ejemplo.
¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de la compulsión? Neutralizar la ansiedad que genera la obsesión. ¿Sí? Entonces, una obsesión son ideas, pensamientos, sonidos, imágenes o impulsos que aparecen. Esto es lo característico, chicos, para que no se olviden. Son intrusivos y recurrentes. Y el paciente los reconoce como propios. O sea, esa idea es mía, pero no es posible que se pueda concretar. O sea, no hay una realidad para eso. Pero el paciente empieza a resistirse a esa idea, ¿sí? Y al final, el paciente los vive como absurdos, inapropiados, exagerados o incluso contrarios a su personalidad. Por eso los experimenta una idea obsesiva, se experimenta, esa es la gran diferencia para hablar en la fenomenología psicopatológica, que el paciente experimenta egodistonía con la idea, es decir, no se siente bien con la idea, ¿correcto? A diferencia de lo que sucedía en los trastornos de conducta alimentaria, donde la paciente, el percibirse o querer bajar más de peso, lo experimentaba de manera egosintónica. Cada vez que bajaba más de peso se sentía mejor, ¿no es cierto? Esa es y las compulsiones son actos motores o mentales que el paciente los realiza voluntariamente. O sea, no son tics, por si acaso, ¿ya? Y a pesar de reconocerlos, el paciente los reconoce como absurdos o incluso innecesarios, pero se siente impulsado a hacerlo. Y esto es lo que quiero que recuerden. El objetivo, ¿cuál es de la compulsión? Disminuir la ansiedad o tensión que genera la obsesión. Entonces, es como si fuera un ciclo, ¿no es cierto? Primero aparece la obsesión, después aparece la resistencia, aparece la ansiedad y de ahí que tiene que aparecer la compulsión. Pues al final en la terapia se van a dar cuenta, en la terapia de exposición y prevención a la respuesta, que es la terapia diseñada para el TOC, se busca, digamos, romper ese bucle, ¿ya? Pero recuerden que el paciente vivencia estas ideas de manera egodistónica, lucha contra esas ideas, ¿ya? Y acá miren, se van a dar cuenta los diferentes tipos de obsesiones que pueden haber, ¿no? Y vamos a hablar justamente de los subtipos de TOC que se puede presentar. La mayoría de los pacientes, chicos, presentan ideas de contaminación. Pueden tocar, digamos, algo y sentir, por ejemplo, que se van a contaminar. Pero saben que no va a pasar eso. Son conscientes de que no se pueden infectar, por ejemplo, por tocar a un paciente que tiene VIH, ¿no es cierto? Y yo tengo justo una paciente que ha ido muy bien con la medicación que le hemos prescrito, que tiene un hermano que tiene VIH y cada vez que va a la casa de su mamá, anteriormente, ¿qué creen que hacía? Se llevaba un rollo de papel toalla, ya lo tenía en su bolsa y cada vez que abría la puerta, se ponía el papel toalla y abría la puerta y botaba el papel toalla. Y cuando regresaba a casa tenía que lavarse 10 veces la mano. Y alguna vez era tanto el miedo que se lavó con lejía y se hizo una quemadura química. Ahora con la medicación ha mejorado pues la paciente, ¿sí? Y miren, duda patológica, 42%, ideas obsesivas de contenido somático, necesidad de simetría, lo que les decía, agresividad, ideas sexuales, otras y obsesiones múltiples. Y en las compulsiones probablemente la más frecuente es la comprobación, ¿no? Que tiene que ver mucho con la duda patológica. El lavado, recuento, necesidad de preguntar o confesar. Muchas veces el paciente empieza a preguntar, ¿he dicho una grosería? Les pregunta, ¿he dicho una grosería? Porque se le mete a la cabecita la obsesión de que está hablando una mala palabra, ¿correcto? Simetría y exactitud. Muchas veces también el paciente acapara cosas y eso tiene que ver con el trastorno de acumulación. Digamos, ve un periódico y empieza a pensar, en algún momento lo voy a necesitar y empieza a juntar cosas, ¿sí? Y la evolución, la mayoría de veces es continuo, en un 85%, se deterioran los pacientes en un 10%, a veces también aparece episódico asociado al estrés, y finalmente la respuesta es buena al tratamiento, chicos, para tener en cuenta, ¿no? Entonces, la compulsión puede presentarse a manera, lo que les decía, ¿no? A manera de acto motor, por ejemplo, comprobar, ¿sí? Objetivo identificable porque yo lo puedo observar, o a manera de ritual mental. Y esto les pregunto, ¿no es cierto?
Es decir, una compulsión no es únicamente y exclusivamente motora, sino también es mental. Es decir, un ritual mental subjetivo y no identificado. El paciente, por ejemplo, puede contar hasta 50, puede rezar 10 veces dentro de su cabeza, ¿correcto? Eso es en comparación a las compulsiones, ¿sí? Y miren, esto es lo que yo les quería, lo que les estaba comentando, son los patrones sintomáticos del TOC. El patrón más frecuente es el de contaminación-limpieza, donde la obsesión es contaminarse y la compulsión, ¿cuál creen que va a ser? El lavado o la evitación, o no tocar, ¿correcto? Pacientes que incluso, chicos, muchas veces estos pacientes llegan al psiquiatra muy tarde. ¿Por qué? Porque piensan que por las ideas que tienen van a ser tratados de locos. ¿Y dónde creen que van primero? Probablemente van a ir primero al médico general, luego pueden ir al dermatólogo, luego pueden ir de repente al ginecólogo, y van por diferentes especialistas, porque tienen vergüenza respecto a sus ideas. Porque piensan que pueden ser calificados como locos. El segundo patrón sintomático más frecuente es de duda patológica comprobación. ¿Cuál es la obsesión? Duda. ¿Cuál es la compulsión? Comprobación. Ahora, esta comprobación, más que todo, es un ritual motor, ¿no? Luego, pensamientos intrusivos prohibidos es el tercer patrón sintomático más frecuente, y acá justamente están las ideas obsesivas de contenido sexual, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a veces a los pacientes se les puede meter la idea a la cabeza de que pueden abusar sexualmente a un niño. El paciente sabe que es algo muy malo. Incluso como se le mete tanto la idea a la cabeza, puede llegar a entregarse a la policía. O necesita, por ejemplo, cuando es muy religioso, confesar esas ideas a probablemente el religioso de su iglesia. ¿Correcto? Y el cuarto patrón más frecuente es simetría-orden, ¿no? Donde la obsesión es la necesidad de simetría o precisión. ¿Y cuál va a ser la compulsión? La lentitud. Sobre todo un paciente, por ejemplo, para poderse cambiar, se demora unas 5 horas. O, por ejemplo, para poderse bañar tiene que seguir un ritual. Primero se lava el brazo derecho, luego se lava el brazo izquierdo, después se lava la cabeza, utiliza un determinado jabón para el brazo derecho, luego para el brazo izquierdo. ¿Y cuánto tiempo ustedes creen que se va a demorar en bañarse? Unas 2 horas, ¿no es cierto? ¿Y va a alterar su funcionamiento o no va a alterar su funcionamiento? Por supuesto que sí. Entonces, recuerden estos patrones sintomáticos, ¿ya? El más frecuente es contaminación, limpieza, luego viene duda patológica, comprobación, pensamientos intrusivos prohibidos, simetría, orden, ¿ya? Y acá vamos a ver lo que les decía, la jerarquización psicopatológica. Ahora, en un primer nivel, esto no es una idea obsesiva. Miren, dense cuenta, acá vamos de menos a más. Esto ya viene a ser una representación obsesiva y una idea obsesiva como tal, presentada fenomenológicamente, ¿no? Pero, ¿quién no tiene, como yo les decía, ¿no? En un primer nivel, después de que de repente me han asaltado y me han robado el celular, ¿quién no empieza a comprobar que su celular esté ahí? O que de repente se olvidó las llaves de su casa y se le perdió el llavero y empieza a comprobar si las tiene o no las tiene, ¿no es cierto? O se le perdió otra cosa y empieza a comprobar. Pero simplemente esa es una conducta de repetición. No es una conducta completamente obsesiva. Pero miren la experiencia subjetiva, ¿no? Cuando ya empieza a haber interferencia o resistencia. ¿Ustedes se resisten a la conducta de repetición? Es decir, de comprobar de que su llave está ahí. No, no hay esa resistencia, ¿correcto? Después, cuando ya viene en un segundo nivel y hay cierta resistencia, indecisión o parálisis, acá, por ejemplo, están muy frecuentes los tics, las impulsiones, las fobias y las rumiaciones, ¿correcto? En el segundo nivel, donde sí hay un poco de interferencia o resistencia, acá hay el pensamiento forzado en la epilepsia. Muchas veces los pacientes sienten que piensan, pero no por ellos mismos, sino de manera forzada. La conducta repetitiva y compulsiva y transitoria con lesiones cerebrales. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen conductas repetitivas en lesiones cerebrales, ¿no es cierto? Como repetir palabras, y los pacientes, ¿quién no ha visto un paciente con un trastorno del neurodesarrollo? Los niños, por ejemplo, con
trastorno del espectro autista, pueden tocar esto, retroceden y vuelven a tocar esto. ¿Quién no ha visto? ¿Alguien ha visto eso? ¿Sí? Los niños, por ejemplo, con espectro o pacientes orgánicos empiezan de repente a hacer esto. O muchas veces, digamos, cuando hay liberación frontal, si uno les hace reflejo palmomentoniano, se mueve la barbilla, ¿no es cierto? Hay justo un paciente en el servicio que tiene retraso mental. Justo pasé visita el día miércoles con una reciente de neurología de segundo año. Con su martillo de reflejos le hicimos el reflejo palmomentoniano y tiene pues reflejo palmomentoniano. Y ese paciente, por ejemplo, tiene conductas repetitivas. Da vueltas y vueltas así, vueltas y vueltas. Pero eso no es una compulsión, ¿no es cierto? Porque hay un daño orgánico ya. Y este es el tercer nivel que nos importa, porque hay compulsión y hay representación obsesiva, es decir, el paciente, incluso a veces se le puede meter una imagen de que él mismo está, por ejemplo, acuchillando a su hermano. Entonces, cuando se le mete esa imagen, empieza a experimentar bastante ansiedad y tiene que realizar la compulsión. ¿Correcto? Listo. Y acá vamos a hablar del espectro obsesivo compulsivo. Y esto es algo muy importante porque ¿qué circuito es el que está alterado? El circuito córtico estriado tálamo cortical. Es decir, que va desde el cuerpo estriado, ¿no es cierto? El cuerpo estriado, hacia el tálamo y hacia la corteza cerebral. Y el núcleo caudado lo tenemos acá. Y acá tienen que ver mucho la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica. Recuerden que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y el glutamato es el principal neurotransmisor excitador. Y este es el circuito de la compulsividad y de la respuesta motora, que va desde el cuerpo estriado dorsal hacia la corteza orbitofrontal. Y ahorita vamos a ver, miren, todos estos trastornos que tienen que ver con esta alteración en este circuito. En este circuito, chicos, hay una alteración en la transmisión serotoninérgica, ¿correcto? ¿Y por qué creen, por ejemplo, quiero que recuerden, por qué creen que nosotros en pacientes que tienen bastante impulsividad, incluso pacientes orgánicos que tienen síndrome prefrontal, por qué creen que les damos IRS? ¿Qué hace el IRS? Eleva la cantidad de serotonina disponible en la hendidura sináptica y disminuye la impulsividad. Eso va muy bien, por ejemplo, con fluoxetina, sertralina, ¿sí? Este circuito es muy importante tenerlo en cuenta y ahorita les voy a explicar algo que hemos visto en adicciones. ¿Esto no se acuerdan que vimos en adicciones? Cómo se pasaba desde un comportamiento impulsivo a un comportamiento compulsivo formador de hábitos, donde el paciente prácticamente lo hace ya de una manera automática porque se pierde el control justamente de el córtex prefrontal ventromedial y quien asume ese control, el córtex orbitofrontal, ya no controla de manera adecuada el estriado dorsal y este tálamo hace el circuito reverberante y se empieza a desarrollar, miren, aquí está, trastorno obsesivo compulsivo, está la tricotilomanía, está el trastorno de escoriación, está el trastorno dismórfico corporal, síndrome de Gilles de la Tourette que ya hemos hablado, trastornos del espectro autista y lo que hemos visto de repente dentro de la impulsividad, ¿no? Las parafilias, el juego patológico, las compras compulsivas, la hipocondriasis. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tener en cuenta cómo se basa en una respuesta del cuerpo estriado dorsal. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la epidemiología. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es muchas veces el paciente con TOC tiene miedo a consultar. ¿Por qué? Porque como la idea es para nosotros muy extraña, porque ¿quién va a creer, por ejemplo, que si yo veo a los ojos a alguien me voy a transformar en él? ¿Eso es posible? Ustedes como médicos generales, si no tuvieran de repente el curso de psiquiatría y les enseñamos TOC, y un paciente les dice, ¿sabe qué, doctor, doctora? Cada vez que veo a mi perrito siento que me voy a transformar en él. ¿Ustedes qué van a decir? Este paciente está psicótico. ¿O no? A ver, díganme. Pero tendrán que preguntar, ¿pero cómo usted experimenta esa idea? ¿Usted sabe que es real? No, yo sé que es irreal, pero no me puedo resistir a esa idea. Y tengo que salir y echar de repente 3 baldes de agua fuera de mi puerta. Y recién me siento tranquilo. Entonces se dan cuenta.
Y por tal motivo los indicadores epidemiológicos también son subestimados. Muchas veces, los pacientes con TOC demoran hasta 5 a 7 años en ser diagnosticados, ¿sí? Y la prevalencia a nivel mundial va de 0.5 a 5.5. ¿Cuánto era la prevalencia de la esquizofrenia? 1%. Eso recuerden porque vienen los exámenes del ENAM, vienen los exámenes de la residencia, ¿ya? Y tiene incluso un comportamiento epidemiológico que dobla a la prevalencia de la esquizofrenia, ¿sí? La prevalencia de TOC en niños y adolescentes va de 0.25 a 4% y en adolescentes tiene predominio sobre varones. Y en adultos, prácticamente la relación varón-mujer es 1 a 1, ¿ya? Recuerden eso. ¿Y cuál es la edad de inicio? Casi la mayoría de veces, chicos, comienza entre los 20 a 25 años, pero sí hay formas de inicio en la infancia y en la adolescencia, ¿correcto? Y más de las 2/3 partes, es decir, más del 65% de los pacientes inician antes de los 25 años su enfermedad, pero muchas veces no es pues bien diagnosticada. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el paciente tiene miedo de que lo cataloguen como que, ¿no? Como que ha perdido el juicio de realidad. Y muchas veces un médico que no tiene formación o no conoce lo que es el TOC, ¿qué va a hacer, no? Va a catalogar eso como trastorno psicótico, incluso le va a poner esquizofrenia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos referencias. O cada vez que va un paciente con alguna sintomatología al servicio de emergencia de medicina interna, todas las veces vemos eso, ¿no? En interconsultas le ponen un paciente, por ejemplo, que está con desorientación, esquizofrenia. Esquizofrenia. Todo es para ellos esquizofrenia. Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, en depresión, la depresión se presenta como síntoma, como síndrome y como enfermedad, ¿correcto? O sea, la presencia de un síntoma psiquiátrico no significa que sea un trastorno psiquiátrico, ¿correcto? ¿Listo? Y miren, esto es de la National Comorbidity Survey Replication. Miren, dense cuenta la prevalencia en el último año del TOC, ¿sí? En quienes es mucho más casi es igual, ¿no? Entre varones y mujeres, pero dense cuenta entre qué edades aparece más, ¿sí? Entre los 18 y 29 años, ¿no? Y probablemente respecto a para todos, 1.2, y respecto al género, un poquito más frecuente en mujeres, ¿no? Y esto es, por ejemplo, la severidad del cuadro, ¿no? Es decir, cuánto va a impactar en el funcionamiento del paciente. Se habla, digamos, de un TOC, digamos, severo en más del 50% de los casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que va a impactar en el funcionamiento del paciente? No va a poder estudiar, no va a poder trabajar, ¿correcto? Y al final, ¿qué va a pasar? Va a ser visto de una manera negativa por su grupo social, incluso hasta por su propia familia, que no entiende, ¿no? lo que le está pasando. Va a tener un impacto moderado en 34.8% y leve en 14.6%, ¿sí? ¿Y qué sucede, miren, chicos, en nuestro país? ¿Dónde está el TOC? Aquí está el TOC. Miren, este es un estudio que se hizo en hospitales regionales, que se incluyó el Hospital Honorio Delgado. Miren, el trastorno obsesivo compulsivo tiene probablemente una prevalencia de vida de 0.3% a nivel global en los hospitales regionales, ¿ya? Y casi, como decíamos, en la edad adulta es 1 a 1 la relación entre varón y mujer. Pero, ¿de cuántos de esos trastornos son subestimados? ¿No es cierto? No tenemos una prevalencia exacta. Recuerden, por favor, eso. ¿Y qué sucede en Arequipa? Acá tenemos en Arequipa qué pasa con el trastorno obsesivo compulsivo. 0.5%, ¿sí? 0.5%. En comparación a las otras regiones, ¿no? Este es un estudio en hospitales regionales, ¿sí? Para tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de la etiología. Ahora, no hay una única causa que explique el TOC. Por supuesto que va a haber factores biológicos, va a haber factores psicológicos, va a haber factores conductuales, ¿correcto? Que juntamente van a explicar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad heterogénea con una posible base orgánica. Y probablemente, como les decía, ¿no?
de todos los trastornos mentales, este es el que tiene la mayor carga biológica, porque responde también muy bien a la medicación, pero bien dada. ¿No? Yo siempre les decía, por ejemplo, recordemos la bulimia. Si yo le doy a una paciente con bulimia nerviosa 20 miligramos de fluoxetina, ¿qué va a hacer la bulimia conmigo? Me va a sacar la lengua, ¿no es cierto? Se va a reír de mí. Tengo que, por lo menos, como les he explicado, llegar a 60, 80 miligramos para tener una buena acción para disminuir los atracones de comida. Y se van a dar cuenta que también lo mismo pasa en el TOC. ¿Ya? Entonces, hay factores genéticos, por supuesto, va a haber factores neurobiológicos infecciosos. Acá vamos a hablar del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Recuerden, por favor, eso. Eso en pediatría no, Micho, los pandas. ¿No les han explicado los pandas? No son osos. ¿No les han explicado? Que ya han terminado pediatría, ¿no es cierto? Solamente les falta hacer... falta pediatría 2. Que ahora les llevan, ¿cuántas pediatrías? 3. Y emergencias pediátricas que en pediatría 2. Tanta pediatría. ¿Cierto? Ya. Luego los factores psicológicos y conductuales y los factores socioculturales. Entonces vamos a hablar de los factores genéticos. Miren, la heredabilidad del TOC es más o menos 0.37. Es más o menos 30. Lo multiplicamos por 100 es 37%. Y miren el estudio de la concordancia. Esto es algo muy importante. ¿Será importante tener un 87% de similitud en gemelos monocigóticos? La concordancia es alta. ¿Sí? O sea, hay genes que predisponen al paciente a desarrollar TOC, frente a los disigóticos, que es el 47% concordancia para TOC. Ahora, las tasas de TOC en familiares de pacientes frente a controles normales son 10 a 12 veces mayores que la población general. ¿Sí? Y en estudios de asociación, como les digo, ¿no? ¿Dónde están los estudios? Más que todo, los que tienen que ver con el metabolismo de la serotonina. El gen transportador de la serotonina, el transportador de serotonina, el SER, les había hablado esto en depresión, ¿no es cierto? Este gen SLC6A4, que codifica el transportador de serotonina, es decir, esa bomba que introduce serotonina y la recicla de la hendidura sináptica. Y es justamente donde actúan quienes, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Gen para el receptor POP sináptico del receptor 5HT2A. Solo para varones el gen de la catecol O metiltransferasa, de la COM. Recuerden que la catecol O metiltransferasa es una enzima que degrada las monoaminas, ¿no es cierto? Y estos tres polimorfismos se encuentran además asociados a estos trastornos del espectro, tricotilomanía y el síndrome de Gilles de la Tourette. ¿Sí? Y acá tenemos los factores neurobiológicos. Miren, ya en 1894 este neurólogo Tube publica en una revista un sustrato anatómico para las ideas obsesivas, pero recuerden, ¿no es cierto?, que en esa época se buscaba, digamos, las teorías de localización de las enfermedades mentales, cuando al final no hay una localización exacta, ¿no? Pero se hablaba de los ganglios basales, ¿no? Entonces la idea obsesiva estaría bajo control de niveles cerebrales más antiguos. Investigaciones posteriores encontrarían esto en el estriado y en los ganglios basales se encuentran alteradas la neurotransmisión. Y miren, ¿qué empezó a demostrar esto? La eficacia antiobsesiva de la clomipramina o clorimipramina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿no? Sintetizado más o menos 1960, ¿no? Que tiene un alto bloqueo de la recaptación de serotonina. Llevó a el desarrollo de la hipótesis de disfunción serotoninérgica en el TOC. Sin embargo, a evidencia actual, chicos, y yo quiero que recuerden eso, ¿no? Si yo les pongo un caso clínico de un paciente con TOC, ¿cuál es el tratamiento de elección? No me van a marcar clomipramina. La clomipramina ahora se considera tratamiento de tercera línea en el TOC. Tercera línea. No porque de repente no sea efectiva, sino porque tiene múltiples efectos adversos. Todos los antidepresivos tricíclicos, ¿qué hacen, no? Tienen bloqueo anticolinérgico,
provocan visión borrosa, pueden provocar hipotensión ortostática, pueden provocar arritmia cardíaca, generan probablemente retención urinaria y estreñimiento. Por eso justamente, y además, los antidepresivos tricíclicos bajan el umbral convulsivo. Imagínense un paciente con TOC que comórbidamente hace depresión y se toma 20 clomipramines, hace alteración electrocardiográfica y se puede morir. Por eso ya no se utiliza la clomipramina. ¿Y qué creen al paciente? ¿Qué es más cómodo? La clomipramina, chicos, se presenta en tabletas de 25 miligramos. ¿Cuál es el tiempo de vida media de la clomipramina? 6 a 8 horas. Entonces tengo que darlo por lo menos 3 veces al día. Y el efecto antiobsesivo de la clomipramina se alcanza por lo menos por encima de 150 miligramos para arriba. ¿Cuántas tabletas le tengo que dar? 6 tabletas. O sea, ¿el paciente podrá tomar 6 tabletas? No, pues no. Entonces, si ustedes ven a un paciente con TOC y algunos de sus docentes con el TOC utilizan clomipramina, se van corriendo de ese psiquiatra, ¿ya? Como siempre les digo, no es un fármaco de primera línea, fármaco de tercera línea. Y esto último se reafirma al encontrar concentraciones elevadas del metabolito, pues justamente de la serotonina, que es el ácido 5-hidroxiindola C. Y sobre esta base se introducen justamente los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina desde 1991, ya que estos fármacos mejoran clínicamente a los pacientes y además tienen un mejor perfil de seguridad. Si uno se toma 30 fluoxetinas, es poco probable que el paciente haga síndrome serotoninérgico, es muy poco probable. Igual con las sertralinas, salvo si se toma 50 sertralinas le dará una gastritis, nada más. Pero que genere, digamos, alguna otra alteración, son fármacos más seguros. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Y acá vamos a hablar de el circuito que les decía, ¿no? Acá hablamos de un circuito de la preocupación. ¿Y dónde está ubicado ese circuito? Lo que les decía, córtico estriado, tálamo cortical. Entonces, este circuito es como si fuera un circuito reverberante, que va desde la corteza, va al cuerpo estriado, va al tálamo y regresa a la corteza. Es un circuito prácticamente reverberante. Y tiene que ver con el circuito de la preocupación, donde van a estar las obsesiones, la expectativa aprensiva o la miseria ansiosa que pueden experimentar estos pacientes. Y en este circuito van a actuar diferentes neurotransmisores, miren, serotonina, ácido gamma aminobutírico, dopamina, noradrenalina, glutamato y los canales de iones regulados por voltaje. Entonces, acá en este circuito de la preocupación tiene que ver con la tristeza ansiosa, la expectativa aprensiva y las obsesiones. ¿Y cuál es el circuito de la preocupación dentro del TOC? El circuito córtico estriado tálamo cortical. Entonces, ahí va a haber una alteración respecto a, va a haber una sobreactivación de este circuito. Miren, entonces, ¿qué pasa, no? Este es el circuito córtico estriado tálamo cortical. Entonces, hay una sobreactivación, empieza a haber preocupación y empiezan a haber las ideas obsesivas. Y porque hay una disregulación serotoninérgica en este circuito. ¿Ya? Para que recuerden. Y acá tenemos las diferentes áreas. Esto yo no les voy a preguntar, pues, ¿no? Esto es para que vean cuánta neurobiología y cuánta parte neuroanatómica tiene el TOC, ¿no? Ya habíamos hablado del córtex órbitofrontal, ¿no es cierto? Hemos hablado de el caudado, justamente con el cuerpo estriado, el putamen, el tálamo, la amígdala. Acá también tenemos el circuito sensorio-motor, el circuito presensorio-motor y el córtex prefrontal ventrolateral y el córtex orbitofrontal. Estos son los circuitos cerebrales implicados. ¿Ya? Y acá tenemos normalmente cómo probablemente en esta relación de este circuito córtico estriado tálamo cortical y específicamente en las neuronas que van del neocórtex frontal hacia el cuerpo estriado, se produce ciertas alteraciones, específicamente en unas neuronas que son positivas para parvalbúmina, ¿ya? Condiciones normales, hay una red inhibitoria que va justamente en el estriado, preserva un balance entre excitación e inhibición dirigida por el córtex prefrontal. A través del córtex orbitofrontal, ¿cierto? A través
través del córtex orbitrofrontal y el córtex cingulado anterior. Y acá tenemos neuronas espinales medias y las interneuronas positivas para parvalbúmina. Entonces, en esta parte en el TOC, chicos, hay bastante investigación, ¿sí? Eso es lo normal, pero ¿qué pasa en el TOC? Miren, van a ver. Esto es lo que sucede en el TOC. En esas neuronas hay un desbalance entre esta parte de la excitación y la inhibición, debido a la... Se pierde, ¿qué neurona? Se pierde estas neuronas de parvalbúmina que regulan negativamente a estas neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas espinales medias, entonces se ven liberadas y empieza a haber la disfunción serotoninérgica. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Y miren, vamos a ver neuroimágenes en el TOC con resonancia magnética funcional. Miren acá, vemos el córtex prefrontal ventromedial, tenemos los pacientes con controles, acá tenemos probablemente el grosor cortical, y acá tenemos, la actividad en el córtex prefrontal ventromedial, y miren la actividad que es más baja en el trastorno obsesivo compulsivo. Pero en la parte de la ínsula, ¿qué pasa? Hay mayor actividad, ¿no es cierto? A diferencia de... Entonces, ¿quién toma la ínsula? ¿Es una estructura más subcortical o más cortical? A ver, subcortical. Entonces, pierde el control el córtex prefrontal sobre núcleos más profundos. Y ahí es donde se producen las obsesiones. Miren. Entonces se evidencia hiperactividad en el cingulado anterior e hipoactividad en el córtex prefrontal ventromedial, muy similar a lo que sucedía en las adicciones, ¿no es cierto? Muy similar. Y acá tenemos los circuitos cerebrales implicados. Si alguien quiere de repente leer este primer es del 2019, es un primer hermosísimo respecto a actualización del TOC. Yo les dejo ahí el... Antes yo les ponía, hace 2 años les puse este primer y se quejaron a la doctora Noemí, porque dice, mucho inglés. Sus compañeros que ahorita están haciendo internado. Era un primer de 20 hojas, creo. Todo estaba en inglés. Pero bueno, ya no, por eso ahora ya no se les pone en inglés. Porque por si acaso ya les he cargado el caso clínico. Está ahí en el aula para las preguntas. ¿Ya? Entonces miren, dense cuenta, acá tenemos las causas, la ansiedad o probablemente comportamientos con probablemente esa duda hacia un objetivo dirigido, y finalmente, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Se producen los comportamientos ya de habituación y la compulsividad. Entonces al final va migrando eso, ¿no? Por ciertas alteraciones genéticas que hemos visto. Ahora, esto es algo muy importante que recuerden, porque esto también les pregunto en el examen. Los factores infecciosos. Lo que les decía, acá están justamente los pandas, porque hay un grupo de pacientes que tienen TOC, pero expresan justamente este antígeno, un posible marcador de susceptibilidad, el antígeno D817, que se expresa en los ganglios basales, que hace justamente ese mimetismo molecular como epítopo, y probablemente tiene la misma estructura que uno de los antígenos que tiene el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, como una enfermedad autoinmune, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a atacar a esa área de los ganglios basales. Y después de la infección, posinfección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, incluye ¿qué cosa? ¿No? Lo que les decía, la fiebre reumática y la corea de Sydenham. Entonces se evidencia incremento de comportamientos obsesivos compulsivos en este grupo de pacientes pediátricos y la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué provoca el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Aparte de la fiebre reumática. Ya, pero no, la infección aguda en un niño, ¿qué le va a generar este grupo beta hemolítico del grupo A? La laringomigdalitis aguda, ¿no? Los niños, por eso siempre
siempre por qué es importante, por qué creen que cuando nosotros vemos un paciente, un niño, que está haciendo comportamientos repetitivos, aparentemente rituales, ¿qué le tendría que pedir? ¿Qué me permite ver la autoinmunidad frente a el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Hay una, ¿quién ha dicho eso? Muy bien, la antiestreptolicina, ¿ya? Por eso se pide cuando es un niño o cuando se presenta por primera vez un TOC. Dentro de los estudios hay que pedir antiestreptolicina, ya la ASO. Y acá aparece pues justamente eso, ¿no? En los niños, lo que se conoce Pediatric Autoimmune Disorders Associated with Streptococcal Infection, PANDAS. Entonces son trastornos autoinmunes pediátricos asociados a la infección por el estreptococo beta hemolítico. Entonces si yo les pongo un niño que ha tenido faringoamigdalitis y posteriormente a esto los padres lo llevan por consulta de psiquiatría, el niño está empezando a tener comportamientos repetitivos, ¿no? ¿Qué es lo probablemente y cuál es el agente etiológico que más probablemente está causando el cuadro? Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si les pregunto, ¿qué prueba diagnóstica podría usted pedir? Antiestreptolicina, ¿sí? Entonces lo anterior se corroboró al encontrar esta seropositividad de este antígeno en los ganglios basales de 8-17 es 5 veces más frecuente en individuos con TOC. Entonces acá se demuestra que un agente, en muy pocas enfermedades mentales se puede producir esto, es decir, que un agente etiológico, más que todo un microorganismo, pueda generar sintomatología psiquiátrica, ¿sí? Y esto más que todo se produce en niños, ¿no? Recuerden por favor eso. Y los factores psicológicos y conductuales, ¿no? Ahora, tocamos esto un poquito, chicos, porque se tiene todavía pues los rezagos de nuestro gran amigo Sigmund Freud, ¿no? Los rezagos de la parte de lo que corresponde a el factor psicodinámico, ¿no? Él pensaba que los conflictos en ciertas fases del desarrollo sexual generaban la neurosis obsesiva. Como consecuencia de estas regresiones, hay 3 nuevos cambios en el paciente: ambivalencia, que se expresa en forma de duda patológica; pensamiento mágico, que da lugar justamente a estos actos compulsivos supersticiosos; y cambios en el superyo, originando un superyo arcaico con más contenidos que son tabú. Pues por eso vienen esas ideas de contenido sexual. Por ejemplo, más preocupación por ideas de agresión, ideas obsesivas de contenido agresivo, de hacer daño a otros, o un constante sentimiento de culpa con ansiedad. Sin embargo, ya se ha demostrado que la terapia psicodinámica no ayuda para nada en el TOC, ¿sí? Pero sí hay componentes, factores cognitivos conductuales, componente cognitivo, que el paciente empieza a interpretar de manera catastrofista el peligro de daño sobre la idea obsesiva. Entonces, esta interpretación acarrea ¿qué? Ansiedad. Y en el componente conductual, ¿cuál es el intento para prevenir el daño? Se realiza conductas neutralizadoras para buscar reaseguramiento a través de las compulsiones, ¿sí? Y los factores socioculturales. Esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Cómo, si nosotros podríamos estudiar el impacto de la parte cultural, cómo van variando las ideas obsesivas, ¿sí? Lo que les decía, por ejemplo, ¿no? En la parte de la era victoriana había más ideas porque el sexo era un tabú, había ideas de contenido sexual. O antes de eso, antes del renacentismo, donde dominaba la religión católica, había ideas obsesivas de blasfemar contra Dios, ¿sí? Por ejemplo, en algunos cristianos demora determinados pensamientos blasfemos, preocupación por el cumplimiento minucioso de preceptos entre judíos, rituales compulsivos entre musulmanes y preocupaciones obsesivas de limpieza o purificación entre hindúes. Entonces va a variar de la cultura el contenido de la idea obsesiva. Pero ¿qué nos importa a nosotros? Lo que yo les explico en psicopatología. ¿Nos importa el contenido de la idea obsesiva o la forma de la idea obsesiva? La forma. Me importa que sea intrusiva, egodistónica y que genere ansiedad. Puede tener cualquier contenido, pero
tiene que ser intrusiva, egodistónica, que genere ansiedad y que el paciente se dé cuenta de que no es una idea poco probable, ¿sí? Y la cultura aporta al paciente con dos contenidos para sus obsesiones. Se empieza a sobrevalorar estos pensamientos intrusos e incluso supersticiones para sus actos compulsivos. Y acá tenemos ya el modelo integrativo respecto al TOC. Miren, va a haber también, chicos, factores ambientales, ¿no? Porque hemos visto que en los gemelos disicóticos el 47% tienen TOC en concordancia. Entonces, ¿qué explicaría el resto? La parte ambiental. Eventos perinatales, estrés, trauma, neuroinflamación, sobre factores de riesgo, variantes de genes que ya hemos visto que genes están, más que todo genes asociados a el funcionamiento serotoninérgico, ¿ya? Entonces, esto es vulnerabilidad, gatillantes, y al final va a alterar, ¿qué? La transmisión, ya sea de glutamato, serotonina y dopamina. Y en este circuito, por favor, no se olviden, este circuito es el más importante que yo quiero que recuerden, circuito córtico estriado, tálamo cortical, ¿ya? Y al final va a haber las dimensiones en el TOC, lo que hemos visto, ¿no? Los patrones sintomáticos, la asimetría, los pensamientos tabú, la contaminación o la acumulación. Eso es importante a tener en cuenta. Y acá tenemos la clasificación. Pues tenemos trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Acá está pues el TOC propiamente dicho, está el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, el trastorno de escoriación, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias y medicamentos. Por ejemplo, un medicamento que incrementa comportamientos compulsivos, ¿cuál creen que sea? Hay un fármaco que utilizamos para la esquizofrenia que incrementa los comportamientos compulsivos y después algunos colegas dicen, el paciente tiene trastorno esquizoobsesivo. Cuando en realidad le dan un medicamento, como no saben uno de los efectos adversos de ese medicamento. Es el medicamento que se utiliza para tratar la esquizofrenia resistente al tratamiento. ¿Cuál es? No, clorpromacina, no. Clozapina. La clozapina genera incremento de conductas ritualísticas o obsesivoides serían, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Luego, debidos a otra afección médica también, trastorno obsesivo compulsivo especificado y no especificado. Y miren, dense cuenta que todavía predomina la parte psicodinámica en el CIE-10. Hablamos de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, ¿no? Acá está el trastorno obsesivo compulsivo, con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas, con predominio de actos compulsivos rituales obsesivos y con mezcla de pensamientos y actos obsesivos. Dentro de los trastornos somatomorfos todavía se considera la dismorfofobia no delirante, porque es otra cosa, un trastorno de ideas delirantes de tipo somático, que hemos visto en el espectro de la esquizofrenia, donde el paciente está convencido de que de repente su nariz es más grande, y está convencido. En cambio acá el paciente no tiene esa idea delirante, ¿no? Es más que todo una idea obsesivoide, ¿ya? Y acá tenemos tricotilomanía, dermatitis facticia, que es el equivalente justamente al trastorno de escoriación, y dependiendo de la sustancia se puede hablar, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, muy importantes es tener en cuenta la clozapina y también tener en cuenta, chicos, la intoxicación por cocaína. La intoxicación por cocaína puede generar esta sintomatología de formicación. Les he explicado eso, ¿no es cierto? Sí, les he explicado, no les he explicado. En práctica sí les he explicado a mis alumnos. La formicación es esa sensación que el paciente tiene después de consumir cocaína, que debajo de su piel están reptando hormigas, porque viene del término fórmica, que es hormiga, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el paciente, como siente que algo va a empezar a tener, escoriación, y se puede, dentro del diagnóstico diferencial, confundir con un trastorno por escoriación, cuando en realidad es una intoxicación por cocaína, ¿sí? Recuerden por favor eso. Ahora vamos con los criterios diagnósticos. Ahora, no es importante, chicos, pues aprenderse los criterios diagnósticos. Lo que tiene que haber en el paciente es
o obsesiones o compulsiones. Ya sabemos que es una obsesión, es un pensamiento, una imagen, ¿no es cierto? Que el paciente, ¿cómo experimenta? Los experimenta de manera intrusiva, egodistónica, que generan ansiedad. ¿Y qué es la compulsión? Es un comportamiento motor o un acto mental. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir o calmar la ansiedad que genera la obsesión. Luego, tiene que haber un impacto en el funcionamiento. ¿Correcto? Hay impacto en el funcionamiento. Se ha descartado que sea producido por una enfermedad médica, por una sustancia o por otro trastorno psiquiátrico. Y estas cosas que son los especificadores de síntomas, muchas veces, a veces, hay algunos pacientes que, es por eso que se habla a veces, chicos, de trastorno esquizoobsesivo. Porque hay algunos pacientes que pueden llegar, digamos, están en esa línea tan delgada que divide la convicción respecto a la convicción respecto a la idea obsesiva y la no convicción. Lo normal es que el paciente sienta que esa idea es desproporcionada o es excesiva. Pero hay algunos pacientes que pueden llegar, esa idea obsesiva se puede transformar en una idea delirante. Entonces, ahí algunos hablan de trastorno esquizoobsesivo, pero ese término hasta ahorita en los manuales, ni en el CIE-10, ni en el CIE-11, ni en el DSM-5, ni en el DSM-4, todos los DSMs que hay hasta ahora, y el DSM-5-TR, no hay ninguna clasificación que diga existe trastorno esquizoobsesivo. No hay. De que los pacientes con esquizofrenia, por la alteración que tienen en el córtex prefrontal, pueden tener conductas obsesivoides, puede haber, pero de que tengan TOC con esquizofrenia es bien raro, es decir, junto, ¿ya? Pero de que puedan tener cierta sintomatología, lo puede haber. Ahora, otra de las cosas es muy importante que recuerden, ¿no es cierto? Muchas veces antes del primer episodio psicótico empiezan a haber ciertas ideas obsesivas en el paciente, antes del primer episodio psicótico. Ya pasa el primer episodio psicótico y se cristalizan los delirios y las alucinaciones, ya no hay esas ideas obsesivas, ¿sí? Y en CIE-10, pensamientos obsesivos, obsesiones, compulsiones, y acá hay que descartar el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Y eso también es lo que les quiero explicar. Una cosa es el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, y otra cosa es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. En el TOC hay obsesiones o compulsiones, pero en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo hay la búsqueda de perfección, hay rigidez, y además el paciente tiene que tener un parámetro para poder hacer las cosas. Yo, por ejemplo, si no me sale bien mi presentación y he hecho ya 100 diapositivas y siento que no me ha salido bien, borro las 100 y lo vuelvo a hacer, porque busco la perfección en mi trabajo. Eso es ser, digamos, un poco obsesivo. Y dentro de los obsesivos, por ejemplo, están pues las personas que se dedican bastante al trabajo. Y para ellos solo es el trabajo. Y empiezan a anular algunas áreas de su vida. ¿Correcto? Y es muy frecuente, por ejemplo, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que se empiece a racionalizar casi todas las cosas, incluso hasta las relaciones sentimentales. O sea, el paciente no puede expresar sus sentimientos, sino lo hace a través de objetos, ¿no? Como ya salió el iPhone 17 Pro Max, a su pareja le compra el iPhone y se lo regala. Y esa es su manera de demostrar cariño. Pero digamos, expresar afectivamente sus sentimientos a través de la mímica facial, el acercamiento con la pareja, no lo hace. Eso es lo que pasa. Y otra de las características también es que estos individuos son justamente bien tacaños, ¿ya? O empiezan a pensar de que tienen que guardar dinero para cualquier cosa, para cualquier eventualidad. Y tienen una estructura de cosas. Por ejemplo, un domingo es clásicamente una persona que en la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ve la Fórmula 1 de 8 hasta las 10. A las 10 de la mañana el domingo tiene que tomar su expreso italiano y leer su periódico del día, de 10 hasta las 11. De 11 hasta la 1 tiene que leer su novela. De 1 hasta las 3 tiene que almorzar. De 3 a 6 hace otra cosa específica y el paciente no se aburre de la rutina, le gusta la rutina.
¿correcto? Pero lamentablemente en nuestra sociedad, una persona que trabaje y sea tan perfeccionista, ¿no creen que va a ser elogiado por los demás en su grupo laboral? Por supuesto que sí, pero hasta cierto punto va a funcionar, porque cuando le van a pedir que adapte algo rápido, como el paciente es tan rígido con los pasos, no lo va a poder hacer. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Porque recuerden que también vamos a hacer trastorno de personalidad, entonces en un cuadro se les puede poner un caso clínico y ahí para confundirlos se les pone TOC y trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Pero ustedes ya saben que para el TOC tiene que haber obsesión y compulsión, ¿correcto? Y el otro ya es un patrón casi frecuente, o sea, una manera de ser ese trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Sí? Y vamos con el ejemplo 2. Entonces, ahora, ¿quién va a leer? ¿Quién va a leer? Ya están señalando a sus compañeros. Atrás. Mejor un número, ya para que todos se despierten. A ver, no, de atrás, pues que se están durmiendo atrás. A ver, miren por allá. 50. ¿Quién es 50? ¿Quién se está durmiendo? ¿Valentina se está durmiendo? No. El número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No estarán comiendo brownies felices, ¿no? Por favor, ¿cuál es tu nombre? Darla. Lee Darla, por favor. La señora que fue remitida a evaluación psiquiátrica por su médico de familia. En la anamnesis, la señora que explicó que desde hace tiempo llevaba a cabo rituales de comprobación a causa de los cuales había perdido varios trabajos y se habían visto afectadas muchas de sus relaciones. Explicó, por ejemplo, que a menudo le ocurría que dudaba que se había cerrado o no su automóvil, por lo que le costaba dejarlo hasta que no había comprobado repetidamente que sí estaba cerrado. Comprobaba que la puerta estuviese cerrada con tanta fuerza que ya había roto varios tiradores y había llegado más de una hora tarde al trabajo por las veces que había comprobado si la puerta de su auto estaba o no cerrada. También tenía pensamientos recurrentes de haberse dejado la puerta de casa sin cerrar con llave y eran muchas las ocasiones en las que debía comprobar que estuviese cerrada antes de ir al trabajo. Explicó que al comprobar las puertas se reducía su ansiedad relacionada con la seguridad. Aunque la señora acá explicó que ocasionalmente había intentado dejar el coche o salido de casa sin comprobar la puerta, por ejemplo cuando ya llegaba tarde al trabajo, se daba cuenta de que la preocupación por si le robarían el coche o entrarían en su casa era tal que no era capaz de dar un paso. La señora acá afirmó que en los últimos 3 meses sus obsesiones sobre la seguridad se habían vuelto tan intensas que había perdido el trabajo por llegar tarde de manera recurrente. Reconocía que sus preocupaciones obsesivas eran irracionales, pero no era capaz de ignorarlas. Eso es lo característico, ¿no? La paciente, ¿qué patrón sintomático tiene? Duda patológica. ¿Y cuál es la compulsión? Comprobación. ¿Y cómo está impactando en su funcionamiento? Le ha hecho perder el trabajo. Es decir, genera tanta ansiedad esto que incluso yo les aseguro que esta paciente, y pasa en pacientes, ¿no? Llegan a su casa y sienten que de repente no han cumplido el ritual obsesivo porque tiene que ser, digamos, tienen que cerrar 7 veces cierran 7 veces, abren 7 veces y cierran 7 veces y recién se sienten tranquilos respecto a la puerta. Y tienen ese pensamiento, digamos, mágico de que alguien va a entrar a asaltar su casa. ¿Ya? Eso es lo característico. Y acá hablamos de lo que ya les he explicado, ¿no? Los patrones sintomáticos. El más importante y el más frecuente es la contaminación, que incluye obsesiones de contaminación, seguido por lavado o evitación compulsiva de estos objetos probablemente contaminados. Y el objetivo temido suele ser difícil de evitar.
heces, orina, polvo, microorganismos. Yo también tenía una paciente, chicos, que no podía subir al transporte público porque sentía probablemente que alguna persona había escupido, lo había dejado en el pasamanos, sangre, y se podía contaminar si tocaba. O cuando se sentaba, ¿qué llevaba? Llevaba un pañuelo, ponía el pañuelo y recién se sentaba. Cuando llegaba a casa sacaba el pañuelo y el pañuelo inmediatamente lo lavaba para sentirse tranquilo, de que no se ha llevado ningún germen a casa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces cualquiera que ve, es decir, cualquier persona que es lego, que no tiene, digamos, conocimientos, no es médico, pensaría pues que ese paciente está loquita, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá esta señora? Diría, pero probablemente tiene un TOC, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Eso es contaminación. Luego, la duda patológica es el segundo patrón más frecuente, son obsesiones de duda, ¿no? Seguidas por la compulsión de comprobación. Ahora, la duda obsesiva patológica lleva al paciente incluso hasta sentirse culpable por haber olvidado o haber hecho algo malo. ¿Se acuerdan el caso clínico de ese paciente que tenía miedo de haber pisado un insecto, de haberse olvidado una moneda, haber hecho algo malo? Eso es justamente la duda patológica. ¿Sí? Y muchas veces los síntomas de un paciente concreto pueden solaparse y cambiar con el tiempo. Luego, los pensamientos intrusivos tienen que ver con el tercer patrón más frecuente. Acá están, pues, chicos, estos pensamientos repetitivos de un acto sexual o agresivo que es inadmisible para el paciente. Y es ahí, ¿no? Yo alguna vez he visto un paciente que sentía que podía, su orientación sexual podía transformarse en homosexual. Entonces, tenía tanto miedo de que pase eso que no quería salir de casa. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ¿no? O lo que les decía, a veces se mete la idea obsesiva de que pueden agredir sexualmente a un niño, o incluso les puede pasar con papá, con mamá, o con alguno de sus hermanos. Entonces, se siente tan culpable el paciente que a veces, ¿qué creen que va a pasar con el tiempo? Si no se le da tratamiento, se puede deprimir. Y eso es una de las patologías comórbidas más frecuentes en el TOC, la depresión. ¿Sí? Y incluso lo que les decía, ¿no? El paciente puede sentir que de repente ha hecho algo muy malo y puede llegar incluso hasta entregarse a la policía, o lo que les decía, va a confesarse al sacerdote. ¿Sí? Y la simetría, que incluye pensamientos obsesivos respecto a la necesidad de simetría o precisión. En su dormitorio, por ejemplo, todo tiene que estar bien simétrico y con prueba, ¿no? Muchas veces el paciente entra a su dormitorio y pasa con su dedo que todo esté bien, ¿no? Y que todo esté en su mesa de noche, que todo esté bien ordenado y simétrico. Cuando no está ordenado y simétrico, vuelve a sacar todo y lo vuelve a ordenar. ¿Cuánto tiempo creen que va a demorar haciendo eso? ¿Cuánto tiempo creen que va a demorar doblando su ropa y organizándola por colores? Entonces, dense cuenta que altera el funcionamiento. Alguno de nosotros puede ser ordenado por características de personalidad, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo llevamos al extremo. De repente no dormir toda la noche por ordenar mi ropa de un determinado color. ¿Sí? O sí pasan toda la noche, ¿no? Y las comorbilidades, miren, lo que yo les decía, casi el 30% de los pacientes presenta pues criterios diagnósticos propios de un trastorno depresivo mayor, y a lo largo de la vida, y esto es lo más frecuente, llegan a experimentar hasta 60-80% de prevalencia de depresión mayor. 40% de los pacientes tienen otro cuadro de ansiedad, por eso les decía que hay bastante correlación entre los trastornos de ansiedad por este circuito de la preocupación centrado en el circuito córtico, estriado tálamo cortical, con los trastornos de ansiedad. Y miren, del estudio epidemiológico de este National Comorbidity Survey Replication del 2003, indican respecto al TOC que 90% de los pacientes con TOC a lo largo de su vida tienen comorbilidad. 76% algún trastorno de ansiedad,
64% un trastorno afectivo que incluye la depresión mayor, 60% un trastorno de control de impulsos y en menos frecuencia un trastorno por uso de sustancias. ¿Y cuál es el trastorno por uso de sustancias más frecuente del cual creen que los pacientes abusan en el TOC? Alcohol, muy bien, porque el alcohol disminuye pues la ansiedad, ¿ya? Recuerden, pues, lo mismo pasa cuando hagamos la fobia social o el trastorno de ansiedad social. ¿Qué pasa cuando uno consume alcohol en mínima cantidad? ¿Se vuelve más sociable o no? Tiene menos miedo a la crítica de los demás, ¿sí? Y esquizofrenia y TOC, lo que yo les decía, 1 de cada 7 pacientes con esquizofrenia padecen de TOC y 30% de esquizofrénicos presenta síntomas obsesivo-compulsivos. No tiene trastorno obsesivo-compulsivo, recuerden eso. Con los datos, el TOC puede ser un factor de riesgo para la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque recuerden que previo al primer episodio psicótico, a la eclosión de las ideas delirantes, las alucinaciones, puede haber sintomatología obsesiva inespecífica. Y la tasa de incidencia de esquizofrenia se multiplica por 7 si el paciente previamente padecía TOC y por 4 si alguno de los padres tiene TOC. Entonces, es muy importante la comorbilidad. ¿Dónde va más que todo la comorbilidad? Para que ustedes recuerden, trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor. Porque en el curso el paciente va a hacer otro cuadro de ansiedad o va a desarrollar una depresión mayor porque se siente tan impotente respecto a esos síntomas que no los puede controlar, que se empieza a deprimir, se empieza a aislar. ¿Correcto? Y acá hablamos de la comorbilidad, este es justamente el cuadrito, miren. Dense cuenta, las comorbilidades en el TOC y la prevalencia, esto es del National Comorbidity Survey Replication, ¿ya? Acá miren, abuso de sustancias, miren, ¿se han dado cuenta? El alcohol es el más frecuente. Muy bien, recuerden por favor eso. Dentro de trastornos del control de impulsos, es mucho más frecuente cualquier trastorno de control de impulsos. Dentro de cuadros, cualquier trastorno del espectro afectivo es mucho más frecuente. Y dentro de los trastornos de ansiedad, cualquier trastorno de ansiedad, pero el más frecuente acá, hablamos de la fobia social. ¿Sí? Pero en general lo que yo quiero que recuerden es dependencia al alcohol y la depresión mayor y la comorbilidad alta con los otros trastornos de ansiedad. ¿Correcto? Y TOC en entornos no psiquiátricos, era lo que yo les decía. ¿Por qué creen que el paciente demora tanto tiempo en llegar al psiquiatra? Porque primero va pues, al médico general porque está deprimido o está ansioso, pero está deprimido o está ansioso solamente como síntoma de la punta del iceberg y abajo está todito el TOC, ¿no es cierto? Va al dermatólogo, ¿por qué? Porque puede tener tricotilomanía dentro del otro espectro o empieza a tener eczema o tanto se lava las manos que tiene dermatitis, ¿no es cierto? Por lavado. Luego puede ir justamente a un cirujano plástico porque puede tener trastorno dismórfico corporal, ¿correcto? Puede ir a un oncólogo porque tiene miedo a tener cáncer. Puede ir, por ejemplo, a un urólogo o a un infectólogo porque tiene miedo de haberse infectado con VIH, ¿correcto? Y tiene esas conductas repetitivas. La conducta sería hacerse la prueba de ELISA. Incluso hasta yo he tenido un paciente que se hacía Western blot cada 2 meses porque sentía que se había infectado. Y sí se calmaba, ¿no? Con las respuestas, pero se le metía. Y él decía, yo sé, doctor, que es imposible que me haya infectado porque yo he utilizado un dispositivo de barrera para poderme cuidar, pero se me mete la idea y no puedo resistirme a hacerme la prueba, porque si no me hago la prueba no calma mi ansiedad. Y ahí era ese mismo paciente que tenía miedo de tocar a su hijita y contagiarle el VIH. Y si tuviera VIH, si tocaba a su hijita, ¿le podía contagiar al tocarla? Incluso al besarla, ¿la podía contagiar? No. Pero el paciente pues no entendía. Porque se le mete la idea, ¿no es cierto? Pueden ir al neurólogo porque va asociado al síndrome de Gilles de la Tourette. Es muy frecuente la comorbilidad entre el Gilles de la Tourette y el trastorno obsesivo compulsivo. O donde, y esto es algo también que recuerden, ¿no? En el posparto ya hemos dicho que se incrementa el riesgo de cuadros bipolares, ¿no
es cierto? Recuerden eso. Y también en el posparto se incrementa la exacerbación de la sintomatología obsesivo-compulsiva, ¿ya? O al ginecólogo puede el paciente ir porque la mujer empieza a tener de repente disconfort vaginal, porque la paciente probablemente puede sentir que de repente se ha infectado con algo y empieza a tener conductas de lavado vaginal frecuente, barriendo toda la flora vaginal normal y teniendo infecciones vaginales repetitivas. ¿Se dan cuenta por qué va a otros y cuánto tiempo va a demorar en llegar? Lo que yo quiero es que cuando ustedes sean médicos generales puedan identificar eso y derivarlo a tiempo al paciente. No pensar que es un loquito más, ¿no es cierto? Eso es importante a tener en cuenta. Y el diagnóstico diferencial. Ahora, con los trastornos fóbicos, recuerden cuando uno tiene una fobia, hay un estímulo específico que genera la respuesta de ansiedad. Si alguien, por ejemplo, tiene fobia a los ascensores, nunca va a entrar a los ascensores de acá, va a bajar por las escaleras. Si alguien tiene fobia a volar, a tomar un vuelo, nunca va a subir un vuelo, prefiere de repente viajar 18 horas a Lima en bus que viajar en vuelo. Si alguien tiene fobia de repente a una araña, si alguien ve una araña le va a dar un ataque de pánico, ¿correcto? Pero hay un estímulo específico que genera la respuesta. Una vez retirado el estímulo, ya no hay ansiedad. Recuerden, es la gran diferencia con la fobia. En los trastornos neurológicos, recuerden, ¿no? Acá hay, como hemos dicho, ¿no?, la alteración en los ganglios de la base. Entonces, ¿qué enfermedades neurológicas tienen que ver con destrucción de los ganglios de la base? La corea de Huntington, la corea de Sydenham, y recuerden que la corea de Sydenham está dentro de los criterios para la fiebre reumática, ¿no es cierto? Trastornos de Gilles de la Tourette, hay alta comorbilidad. ¿Y qué hay en el Gilles de la Tourette? Coprolalia y tics motores, ¿correcto? Inicio de una esquizofrenia, porque en donde pueden predominar rasgos obsesivos, episodio depresivo en personalidad premórbida, depresiva, ¿no? Orden y escrupulosidad. El paciente está deprimido y empieza a tener orden y escrupulosidad por algunas conductas. Y trastorno de la personalidad, lo que les decía, ¿no? ¿Qué experimenta el paciente con esas preocupaciones, ese perfeccionismo y probablemente, a diferencia del disocial, que el disocial no le importaba romper las reglas, este paciente es amante de la ética y la moral, ¿correcto? Él no puede ir contra sus preceptos religiosos, ni éticos, ni morales, ¿correcto? Hay un perfeccionismo, pero esas son ideas sobrevaloradas con la cual él se siente bien, a diferencia del TOC, que son ideas obsesivas de tipo egodistónico, le genera sufrimiento, ¿ya? ¿Quién escuchó decir? ¿Ya has entendido? Sí, ya, muy bien. Entonces, miren, la evolución de la enfermedad, chicos, ¿no? Es una enfermedad muchas veces que evoluciona, no como de repente la esquizofrenia que hemos dicho que evoluciona con brotes, y después de cada brote hay deterioro, o no como el trastorno bipolar que evoluciona con episodios, viene un episodio, damos el tratamiento para el episodio, después del episodio está con tratamiento, se estabiliza, ¿correcto? En esta enfermedad muchas veces existe un acontecimiento estresante. Recuerden, ¿no es cierto? El puerperio es un periodo de riesgo, no solamente para la bipolaridad, sino también para la emergencia de un TOC. Algún problema sexual que el paciente tenga o la muerte de un familiar. Muchas veces, casi en la tercera parte de los pacientes, mejoran los síntomas significativamente. Entre el 40 y 50% la mejoría es moderada, ¿no? Entonces, más o menos responden los pacientes, 80% de los pacientes responden a la medicación. Solamente un grupo entre el 20 y el 40, los síntomas se mantienen o se agravan. Y en ese grupo restante se ha intentado múltiples intervenciones, incluso hasta la tractoctomía, la capsulotomía, es decir, neurocirugía o psicocirugía que se le habla por supuesto con los riesgos que conlleva, ¿no? Porque ser invasivo
va a generar probablemente daños, ¿no? Más que todo ahora con el adelanto de los neurocirujanos, se hace pues neurocirugías estereotáxicas, ¿no es cierto? Casi milimétricas, ¿correcto? Pero lamentablemente en nuestro país no se hace esto, ¿no? Porque son ya procedimientos invasivos cuando el paciente no ha respondido prácticamente casi a nada. ¿Ya? Y miren, el porcentaje de manera continua 85%, con deterioro 10% y episódica 2%. Probablemente muchas veces estos pacientes que con 85% van a requerir un tratamiento de por vida en el TOC, ¿ya? De por vida. Y vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento, chicos, tiene que tener lugar en el contexto de una buena relación terapéutica entre el médico y el paciente, con el objetivo de que el paciente se sienta comprendido y también se implique en no solamente el cumplimiento del tratamiento psicofarmacológico, sino también en la realización de la psicoterapia. Porque si solamente damos tratamiento farmacológico no vamos a resolver el cuadro por completo, ¿ya? Y no se ha evidenciado lo que les decía, ¿no? Por eso no sirve de nada la teoría psicodinámica. No se ha evidenciado utilidad de la terapia psicodinámica. Y entre las modalidades terapéuticas se encuentra el tratamiento psicofarmacológico, que es de primera línea, el tratamiento psicoterapéutico. Acá hay una terapia específica, una técnica específica para tratar el TOC, que es la terapia de exposición con prevención de la respuesta. Esa es la terapia. Y finalmente, ya cuando no funciona todo esto, se puede hacer un tratamiento neuroquirúrgico que les explicaba, ¿sí? Y acá tenemos, miren, las diferentes dianas terapéuticas. Miren, la terapia de exposición y prevención de la respuesta va a actuar en la amígdala junto con los IRS. Acá, por ejemplo, ¿sí? La terapia de estimulación cerebral profunda o la estimulación cerebral profunda más neurocirugía, ya sea capsulotomía o cingulotomía, puede actuar en esa área. Terapia cognitiva, se puede utilizar también estimulación magnética transcraneal repetitiva o estimulación cerebral profunda transcraneal. Igualmente acá, ¿no? O sea, últimamente, por ejemplo, los procedimientos no invasivos como la estimulación magnética transcraneal repetitiva o la estimulación, que es ya invasivo, la estimulación cerebral profunda, han revolucionado muchas veces las técnicas en el tratamiento del TOC. Ya, pero lo que yo quiero que aprendan es lo que tenemos a la mano, ¿no? En el tratamiento psicofarmacológico, ¿cuáles son los fármacos de primera elección? No es la clonipramina, por favor, ¿ya? No es la clonipramina. Son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿correcto? ¿Qué medicamentos están ahí? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, ¿qué más? Escitalopram, citalopram. ¿Falta alguno? ¿Alguno más falta? Ninguno, ¿no? Sí, toditos los SILS que tenemos. ¿Ya? Y estos dos cosas que tienen que tener en cuenta, y también quiero que recuerden, el tiempo de latencia de respuesta. Así como nosotros teníamos un tiempo de latencia de respuesta para la depresión, que eran más o menos 2 a 4 semanas para la acción antidepresiva, el tiempo de latencia de respuesta son casi 10 a 12 semanas para el TOC. Y eso hay que explicarle al paciente, que inmediatamente no van a disminuir las ideas obsesivas, ¿ya? Y lo otro es que, recuerden, así como en la bulimia teníamos que utilizar entre 2 a 3 veces la dosis antidepresiva de la fluoxetina, en los IRS tenemos que utilizar incluso hasta 2 veces, 3, hasta 4 veces la dosis antidepresiva del IRS. Si con fluoxetina yo trataba una depresión a 20 miligramos, para tratar un TOC, ¿entre cuánto tengo que estar? Entre 60 y 80, ¿correcto? Para sertralina, ¿entre cuánto tendré que estar? Entre 150 y 200 miligramos. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Y acá tenemos las dosis, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que recuerden es que el fármaco de primera línea de elección es la fluoxetina, ¿no? Y se puede llegar hasta 80 miligramos, dense cuenta, ¿no? Después de la fluoxetina, el que tenemos más disponible es la sertralina, y se puede llegar hasta 200 miligramos, ¿correcto?
y se va titulando poco a poco, ¿no? O sea, si yo les pongo un paciente con TOC y les pongo cuál es el tratamiento de elección, la respuesta va a ser titular, por ejemplo, sertralina hasta llegar por lo menos a 150 a 200 miligramos. No me van a poner, ¿no? Paroxetina 20 miligramos por día. No, ¿no es cierto? Esas dos cosas yo quiero que recuerden respecto al tratamiento con IRS. La dosis tiene que ser el doble, el triple, incluso hasta veces 4 veces la dosis antidepresiva, y el tiempo de latencia de respuesta son 10 a 12 semanas. Por favor, ¿ya? Y una vez alcanzado el tiempo de latencia necesario, la dosis máxima del IRS, recién podríamos calificar la respuesta del paciente con TOC. Y para esto hay justamente una escala, que es la Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. ¿Ya? Aquí está. Yale-Brown Obsessive Compulsive Rating Scale, la YBOX, que permite identificar blancos terapéuticos y realizar un seguimiento a largo plazo. Así como en la abstinencia utilizamos el SIWARS, en la abstinencia al alcohol utilizábamos el SIWARS, o en la depresión utilizábamos la escala, la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, para ver la severidad y ver respuesta. Acá utilizamos la YBOX, ¿no? Y las benzodiazepinas también juegan un rol importante. ¿Por qué? Las benzodiazepinas nos van a permitir mejorar la sintomatología, ese tiempo de latencia de respuesta hasta que actúe el IRS. Entre esas 10 a 12 semanas, yo le puedo dar benzodiazepina a una dosis netamente ansiolítica para disminuir la ansiedad que generan las ideas obsesivas hasta que actúe el IRS, ¿sí? No se olviden de eso. Y acá tenemos la Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale en español, que incluso está validada en nuestro país. Acá está el estudio abajo, chicos, que está validada, ¿no? Entonces, el YBOX, el puntaje, esto no es para que ustedes se acuerden, ¿no? Sino para que tengan en cuenta, cuando valoren una paciente con TOC, podemos utilizar la YBOX, ¿sí? Y el objetivo luego de 12 semanas es que por lo menos se reduzca en 35% la YBOX basal. Si en la YBOX basal, por ejemplo, estaba en 24, por lo menos después de 12 semanas esa YBOX tiene que estar en 7 con el tratamiento. Porque en esas 12 semanas ya he llegado a la dosis adecuada, a la dosis máxima, ¿sí? Y los antidepresivos tricíclicos, ¿qué dice acá? La dosis de elección cuando fallan 2 IRS, manejo por especialista. Y mayor potencia de recaptación serotonina que noradrenalina, y lo que yo les decía, los efectos anticolinérgicos. Hipotensión, sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, arritmia cardíaca y disminución del umbral convulsivo. ¿Y cuánto tengo que llegar, miren, para tener un buen efecto antiobsesivo? 150 a 200. Si yo le quiero dar 250, tengo que darle 10 tabletas al día, porque no hay otra presentación de clomipramina. 10 tabletas al día. Y eso justamente con mis alumnas vimos que a una paciente le estaban dando clomipramina, ¿no es cierto? Y la paciente la clomipramina se la tomaba toda en la noche. 3 tabletas en la noche. Y después se tomaba 6 miligramos de clonazepam en la noche. Pasaba el tiempo de vida media y se sentía más ansiosa a media mañana. Pero no respetando los tiempos. Y lo bueno, pero que aceptó la intervención, ¿no es cierto? Que explicarle los tiempos de vida media para que tome. Pero ahí lo que nos preocupaba era la dependencia de las benzodiazepinas. Llegaba a tomar hasta 12 miligramos de clonazepam al día. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? El desarrollo de la tolerancia y la dependencia. Y solamente se utiliza cuando fallan 2 IRS. Por eso, antes de repente de poder utilizar clomipramina, se tiene que hacer potenciación. Y dentro de estos dos, la potenciación se puede hacer con risperidona o aripiprazol. Yo he tenido buena experiencia, chicos, con el aripiprazol. Un paciente que tuve que tenía esa idea de que a sus papás les pueda pasar algo a cada rato. Ya se le metía la idea de que su papá se podía morir en un accidente de tránsito y que si no rezaba, no iba a evitar eso. Podía evitar eso si rezaba. Entonces nosotros lo estabilizamos con 150 miligramos de sertralina y con 15 miligramos de aripiprazol. El paciente hasta ahorita está estable, ha podido terminar una carrera en Senati y está tranquilo. ¿Sí? Entonces es la elección pues del medicamento. Yo a ese paciente no le voy a dar clomipramina,
Y encima la clomipramina, ¿qué va a hacer en un adulto joven? Va a bajar el deseo sexual. ¿Ustedes creen que un varón al momento, o una mujer que le va en edad reproductiva, que le baje el deseo sexual, va a querer tomar la medicación? No va a querer tomarla. ¿Sí? Y recuerden, y esto es justamente el tratamiento psicoterapéutico, la prevención y la exposición y prevención de la respuesta. Existe el temor, miren, normalmente en el trastorno actual, ¿qué pasa, no? Viene la idea obsesiva para tratar de disminuir la ansiedad, viene el ritual, pero después nuevamente genera un alivio pasajero y otra vez aparece y se vuelve un ciclo. Pero ¿cómo corregirlo? Esto es terapia de exposición y prevención de la respuesta. Viene la idea obsesiva, hacemos justamente la prevención de la respuesta. Hacemos que el paciente aguante en no hacer el ritual. Entonces con eso va a bajar, la ansiedad va a ser más pasajera y si practicamos, el paciente va a mejorar con eso, con la terapia de exposición y prevención de la respuesta. ¿Sí? Y el tratamiento psicoterapéutico se busca justamente debatir muchas veces, por ejemplo, ya en pacientes que conocen que esa idea es obsesiva, ¿para qué vamos a hacer reestructuración cognitiva si saben que es irreal? Lo que hay que hacer es exposición y prevención de la respuesta. Y en la terapia cognitivo-conductual combina la prevención de la respuesta con la reestructuración cognitiva. Ahora, las tasas de mejoría, por supuesto, chicos, van a ser más altas cuando se combina tratamiento psicofarmacológico con tratamiento psicoterapéutico. Sin embargo, ¿cuál es el problema, no? Uno, ¿no? Muchas veces nosotros, los propios psiquiatras, no utilizamos de una manera adecuada la medicación, porque el fármaco de primera línea es fluoxetina. No me funciona la fluoxetina. Si no me funciona la fluoxetina, a las 6 semanas la voy a cambiar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pero eso pues mis colegas no entienden, ¿no? Hay que agarrar un ladrillo y darles en la cabeza, porque hay que esperar 10 a 12 semanas para que actúe. Eso dice la literatura. No me voy a aventurar. Ahora, una vez que ya han pasado las 10 y 12 semanas, no ha reducido, recién pensaré en cambiar a otro IRS. Y cuando no me funciona otro IRS, la primera estrategia es potenciar, ya sea con aripiprazol o risperidona. Ya no me funciona eso, recién probablemente medicamento de tercera línea es la clomipramina. Tercera línea. No es medicamento de primera línea, por favor. ¿Correcto? Y acá tenemos un algoritmo de tratamiento. Entonces diagnosticamos el TOC, tratamientos de primera línea, o puede ser, cuando es un TOC leve, se puede utilizar terapia cognitivo-conductual con exposición y prevención de la respuesta. O se puede ofrecer al paciente el IRS, ¿no? Y máximo, ¿no es cierto?, con las dosis recomendadas máximas y toleradas, por lo menos 8 semanas con esa dosis, y elegir un IRS que, teniendo en cuenta sus efectos adversos y las interacciones con otras drogas pasadas, ¿no? La recomendación es terapia de exposición y prevención de la respuesta. Y acá miren, ¿qué pasa cuando hay una buena respuesta? Mantenemos el tratamiento con ese IRS. Ya, hay una inadecuada respuesta, combinamos con terapia cognitivo-conductual si está disponible. Pero si no está disponible, ¿qué hacemos? Se pueden combinar incluso hasta IRS. No responden, potenciamos con IRS o cambiamos a otro IRS. Ya miren, recién en tercera línea se utiliza clomipramina, ¿correcto? Pero la potenciación se puede hacer con esto, ¿no? Antipsicóticos de segunda generación o algunos fármacos moduladores glutamatérgicos. Algunos, por ejemplo, ya hay algunos reportes anecdóticos de la utilización de la memantina, que es un antagonista NMDA que se utiliza para las demencias, que lo vamos a ver en tercera fase en demencias, que es útil en el TOC, la memantina, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando no responde, considerar terapia intensiva o tratamiento hospitalización, ya sea neurocirugía o estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es a través de cirugía estereotáxica, introducir probablemente un electrodo en esa parte del circuito córtico estriado tálamo cortical para tratar de disminuir su hiperactividad, ¿correcto?
y vamos a hablar de otros trastornos, el TOC y otros trastornos relacionados, ¿ya? Dentro de esta sección del DSM-5 incluye al TOC. Vamos a hablar del trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo, y el trastorno de excoriación. CIE-10 considera estos trastornos dentro de, como hemos visto en el cuadrito que les he presentado, son otras categorías diagnósticas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la evaluación? Ya les he puesto los puntos más importantes en el TOC. Tiempo de latencia de respuesta, dosis de tratamiento, patrones sintomáticos, ¿correcto? Igual eso cuando hagamos el resumen antes del examen les voy a repetir, ¿ya? Ahora vamos a hablar de estos trastornos. Probablemente dentro de estos trastornos se les va a poner un caso clínico, ¿no? Y van a tener que identificar qué es lo que más les llama la atención. En el trastorno dismórfico corporal el paciente piensa o cree que tiene una deformidad. ¿Y qué hace el paciente? ¿Qué creen que si tiene una deformidad va a empezar a ocultarla, o muchas veces empieza a agarrar la tablet o algo que pueda ver y empieza a tener esa conducta compulsiva de corroborar, de corroborar, de corroborar, de corroborar. ¿Y cuál es la complicación? Que este paciente, como siente que tiene alguna deformidad, puede ir a un cirujano plástico, va a una cirugía, le va mal, va a otra cirugía, le va mal. Y al final que termina con complicaciones de cirugía plástica, ¿no es cierto? No termina más feo, ¿no? Luego el trastorno de acumulación, donde el paciente empieza a acumular cosas que no son ya necesarias, ¿no? Acumula cajas, acumula periódicos, acumula un sinfín de cosas porque piensa que en algún momento de su vida los va a poder utilizar y le cuesta desprenderse de esas cosas. La tricotilomanía, donde el paciente tiene ese impulso por arrancarse el pelo. ¿Y cuál es la complicación? ¿Cuál creen que sea la complicación de la tricotilomanía? Ya, uno es que se quede calva, pero otra, el que se quede calva va a poder volver a crecer el pelo. ¿Cómo se llama eso? Besoares. En una paciente, digamos, se saca el pelo y se lo come. Y va a ser un besoar y hace una obstrucción intestinal. ¿Sí? Esa es la complicación. Y en el trastorno de excoriación es clásicamente, pues el paciente siente placer o calma el impulso, la ansiedad, cuando empieza a rascarse la piel. ¿Ya? Entonces vamos a hablar, miren, por ejemplo, chicos, la prevalencia del TOC y otros trastornos relacionados y la comorbilidad. En el trastorno dismórfico corporal casi al 35% con el TOC. El trastorno de acumulación casi igual al 35%, la tricotilomanía al 13% y el trastorno de excoriación al 10%. Por eso hablamos de que, chicos, es un espectro de trastornos, comparten ciertas características. Entonces vamos a entenderlo de mejor manera con ejemplos. ¿Sí? Entonces, para que despierten les voy a hacer leer. ¿Por qué la señalas a tu compañero? No duerma, dicen por atrás. A ver. De atrás hemos comenzado, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Ya, no, tú no vas a leer, vas a darme un número. Del 1 al 20. 17. ¿Ya? A ver, lee por favor el caso. La señorita R, una chica joven y soltera de 28 años de edad, acudió a la consulta quejándose de que era fea y que notaba que los demás se reían de ella por su fealdad. En realidad, la señorita R era una chica atractiva,
La primera vez que se preocupó por sus aspectos tenía 13 años. Cuando se obsesionó con sus defectos faciales, su nariz era, por ejemplo, su nariz era demasiado chata y sus ojos estaban demasiado separados. Hasta ese momento la señorita R era confiada, buena estudiante y una persona activa socialmente. Sin embargo, su fijación en su rostro la llevó a retraerse socialmente y empezó a tener dificultades para concentrarse en el colegio, lo que a su vez tuvo un efecto negativo en sus notas. ¿De dónde está la fijación respecto? ¿Qué idea tiene? ¿No? Que tiene una deformidad, ¿no es cierto? ¿Y eso qué le genera? Una preocupación. Preocupación, ¿no es cierto? Continúa, por favor. La señorita R dejó el instituto y se preparó para obtener el examen de desarrollo de educación general. Dada su preocupación, empezó a pellizcarse con frecuencia las manchas y pelos del rostro. Se observaba a menudo en los espejos y otras superficies en las que se veía reflejada, por ejemplo, una cuchara, las ventanas. Se daba cuenta que pensaba en sus defectos casi todo el día, a pesar de los comentarios tranquilizadores por parte de sus familiares y otras personas. La señorita R no podía convencerse de que en su aspecto no había nada malo. Entonces, esto es lo característico, chicos, en un trastorno dismórfico corporal, o que se conoce históricamente como dismorfofobia. La paciente tiene preocupación justamente por un defecto en su aspecto físico. Y este defecto puede ser imaginario o puede de repente existir. Recuerden que nosotros no tenemos los brazos simétricos, tampoco tenemos las piernas simétricas, ni tampoco tenemos los ojos simétricos, ¿no es cierto? Pero cuando yo me empiezo a fijar en eso y empiezo a creer que las demás personas me están observando, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a utilizar de repente el pelo largo y me voy a tapar el ojo, ¿correcto? Entonces, puede ser imaginario o si existe, la preocupación es excesiva, ¿correcto? Es excesiva. Y el paciente, ¿qué empieza a tener? Estos sentimientos de inadecuación, ¿no? Incluso puede llegar a conductas extremas para solucionarlos. Maquillaje, incluso hasta a veces puede utilizar peluca, incluso hasta a veces puede utilizar otro tipo de aditamentos para ocultar ese defecto imaginario, o si es que lo tuviera, que le preocupa de manera excesiva. ¿Sí? Pues acá están los criterios, ¿no? Trastorno dismórfico corporal, la preocupación por la apariencia física y los defectos subjetivos y las conductas repetitivas de comprobación, lo que hemos visto en la paciente, en donde se veía cada rato en toda superficie que refleje su figura, ¿correcto? Listo, eso es para que usted... Y vamos con el ejemplo 4. Y acá nos hemos quedado con el 17. Otro número. No, mentira. 8. 8. Ya. A ver, de atrás vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién está acá? 8. A ver, Valentina, lee, por favor. La señora T, una mujer soltera de 55 años, acudió a la terapeuta acompañada de su hijo mayor, a quien le preocupaba la incapacidad de su madre de tirar las cosas. Explicó que la casa de la señora T estaba extremadamente desordenada, con cosas innecesarias, pero que siempre intentaba ayudarla a organizar las cosas. Ella se inquietaba y adoptaba una conducta desafiante. La señora T confirmó los síntomas explicados por su hijo y afirmó que esto le ocurría desde siempre, pero nunca lo había considerado un problema. En los últimos 5 años, el desorden permanente en la casa de la señora T había aumentado de tal manera que cada vez era más difícil desplazarse en ella. Mantenía la cocina y el baño relativamente ordenados, pero el resto de la casa estaba lleno de cajas, bolsas llenas de papeles, revistas, ropa, regalos y objetos diversos. La sala era la zona más afectada. Su hijo confesó que ya no se sentía capaz de visitar a su madre porque era difícil moverse por la casa y había pocos sitios donde sentarse cómodamente. Esto reconocía la señora T. Había sido una de las principales causas de su depresión. Le gustaba pasar el rato con la familia y los amigos, sobre todo el día de fiesta,
pero hacía años que no tenía invitados porque sentía que su casa ya no era adecuada para la compañía. Había llevado a cabo algún intento de limpiar la casa, pero era incapaz de deshacerse de la mayor parte de las cosas. Cuando se le preguntó por qué las conservaba, contestó, puede que las necesite más adelante. O sea, acá ¿dónde está el problema? La acumulación de cosas y el miedo a desprenderse de esas cosas por pensar en que en algún momento de su vida las va a necesitar. Y al final, ¿qué está alterando? El lugar donde ella vive. Si es una anciana, mucho más, ¿no? Se caen todas las cosas, la aplasta y se muere la viejita, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, pasa eso. ¿Quién no ha visto, justo con mis alumnas, hay una serie en Discovery Home and Health, no sé cómo se llama, acumuladores compulsivos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hablamos del trastorno por acumulación. Se empieza a adquirir, chicos, cosas consideradas de poco o ningún valor, pero que va a provocar un desorden excesivo en el lugar donde habita el paciente. Y el paciente tiene ese miedo a perder estos objetos porque en algún momento piensa que los pueda necesitar. Es decir, hay creencias irracionales sobre la importancia de estas posesiones y apego emocional hacia estas posesiones. Y suelen iniciarse en la adolescencia y persiste a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces ya, chicos, aquí están los criterios diagnósticos: el apego excesivo a las posesiones, la angustia que, por ejemplo, el hijo puede entrar con un grupo de trabajadores y dice, límpienme todo, pero ¿qué va a pasar? La mamá se va a quedar ahí, se va a amarrar, nadie me toca nada, ¿no es cierto? Porque tiene miedo a que le pueda, en algún momento le quiten esas cosas y el apego emocional, digamos, hacia eso, ¿no? ¿Sí? Y vamos con el ejemplo 5 ya, chicos. Voy a bajar a marcar y les voy a dar 6 y 3, 8 minutos. Ya nos falta poco y terminar estrés agudo. ¿Ya? Ahora toca el de